noches. 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. Confirmen que me puedan escuchar, por favor. Aló, aló. Buenas noches. Gracias, Adelita, Alexandra, Ángel, Carmita, Cruz, Alfredo, Germán, Isabel, Jesús, Benita, Lidia, María, Eugenia, Paulina, Yemila. Buenas noches con todos. Gracias por estar presentes. Mil disculpas por estos minutos de retraso. Tuve que cambiar de ordenador, así que estoy en otro espacio del que suelo, del que acostumbro a comunicarme. Bueno, antes que nada, felicitarlos por el trabajo que han venido haciendo. A los dos grupos que les pedí, bueno, a las dos personas que les pedí que generen cambios, han hecho cambios. Los demás, realmente excelentes trabajos. Van a tener ya su calificación después de esta conferencia. Veo que hemos entendido. Esperaba normalmente en las conferencias, después de la primera etapa, solíamos conversar con los estudiantes para hacerles un poco reflexionar la importancia de poder despegarse del rol de tutor, que a pesar de que hablamos en la primera conferencia suele repetirse. Sin embargo, nos topamos con la grata sorpresa de que en su caso las cosas cambiaron, que en su caso pudieron despegarse. Sé que les costó un poco al inicio, veo que en los diálogos, en las conversaciones, al inicio de los videos que ustedes grabaron, al inicio de las discusiones, veo que sí, costó un poquito despegarse del rol de tutores, de administradores, etc. Pero lograron tomarse el rol del gerente. Y eso es muy importante, muy difícil, sin embargo veo que para ustedes no lo fue. Es un aliciente. No es que esperábamos menos de ustedes, sino que tal vez las estadísticas mostraban que teníamos que insistir un poco más en esta conferencia y no es así. Así que repito, de corazón, mis felicitaciones. Fue una sorpresa muy grata poder ver que sus trabajos vienen con una visión de gerencia muy interesante y es lo más difícil. Así que arrancamos con pie derecho. Felicitaciones, repito, por lo que ustedes han desarrollado. Creo que vamos a ir de plano directamente a la segunda parte del bloque alcance. No sé si es que me pueden confirmar si lo pueden ver abierto ya al bloque de alcance, por favor, para poder revisarlos y avanzar. Sí, a ver, confírmenme, por favor. Sí, realmente, como digo, bueno, yo sé que a dos personas les hice unas observaciones, sí, a los demás no, porque realmente no hubo inconveniente al respecto. Sí, tienen toda la razón, está cerrado, lo acabo de abrir en este momento, así que pueden entrar, pueden revisarlo otra vez, por favor. Ya está abierto alcance ahorita, sí, está abierto el bloque alcance para poderlos avanzar, ¿sí? Para poder avanzar y ahorrar un poquito más de tiempo, porque veo que ustedes ya no me necesitan, ni a Jimena, ni a mí, ni a nadie. Han hecho excelente trabajo. Vamos, estoy terminando de revisar que todo esté bien. Y listo. Sí, está completo. Ok. Vamos a entrar entonces a los estándares de alcance. De presencia estuvo más que claro. Recordemos las categorías que tenemos, ¿sí? En el caso de las categorías que tuvimos en presencia, que eran DEL, CEF, CID y ELEVA, normalmente nosotros no estábamos acostumbrados a ese enfoque de la presencia, y en alcance las cosas no son diferentes, es decir, vamos a encontrarnos con otro tipo de enfoque al alcance que nosotros teníamos como tutores, al alcance que nosotros teníamos como expertos. El alcance como gerentes es diferente. Y bueno, en el caso de los estándares podemos observar que tenemos 4 categorías.
La primera categoría es la categoría de la modalidad, la segunda la de inclusión, la tercera de las competencias y la cuarta de la educación. Aquí necesito que me presten mucha atención, igual que lo que vimos en la primera fase, ¿sí? Quiero que nos concentremos un poquito, vamos a ir avanzando, vamos a la categoría de la modalidad, por favor. Y nosotros tenemos aquí 4 estándares. Tenemos el estándar de la modalidad de educación en línea, el estándar de la modalidad de educación virtual, de la modalidad de educación mixta. En el mixto, aquí nos hacen una aclaración, ¿sí? Es presencial o distancia y en línea, ¿sí? El presencial o distancia quiere decir que puede ser cualquiera de los dos, pero el mixto está tomado en cuenta entre el proceso que es en línea más el presencial o el de distancia, no el virtual. Por favor, aquí vamos a hacer una pequeña diferenciación y vamos a aclarar un poquito cuál es la diferencia entre la en línea y la virtual. ¿Sí? Estas dos categorías, perdón, estos dos estándares deben estar bien entendidos por quienes vamos a llevar la gerencia, ¿ok? Entonces tenemos el mixto, repito, que es el presencial y el distancia, juntamente con el que es en línea. Y por último tenemos la modalidad de educación llamada soporte. Igual, tenemos acá la distancia o la presencial, ¿sí? Con soporte en línea. Distancia o presencial, soporte en línea. Tanto el mixto como el soporte tienen como una base a la educación presencial o a la educación a distancia, que en este caso a nivel operativo es lo mismo, ¿sí? En el un caso acompañado con los procesos en línea y en el otro caso con soporte en línea, que incluso en ambos casos, tanto el mixto como el soporte, puede tomarse como uno solo. Y en nuestros casos, en los estándares, nosotros vamos a generar una diferenciación. Yo me voy a tomar el tiempo de poder conversar con ustedes justamente sobre esto. Quiero que revisemos la primera parte, la parte de en línea. Miren, en las líneas, ustedes ven que aquí tenemos 3, 6, 8, 9, casi 9 líneas. En esas 9 líneas está todo el contexto. Pero quiero que lo entendamos, no por el hecho de que esté tan concreto, tan corto, deja de ser tan importante, no solo para el resto de esta categoría, ni para el resto de esta fase, sino incluso para el resto de las fases. Para poder entender lo que nos viene en las otras fases, tenemos que tener clarísimo esto. ¿Cuándo es una educación en línea y cuándo es una educación virtual? Es muy grande la diferencia. Y miren, solo en las primeras partes dicen que se entiende la modalidad de educación online cuando los contenidos y procesos operativos y administrativos se encuentran inmersos en un CEP o un LMS. Un CEP, un complejo educativo virtual, o un LMS, un Learning Management System, ¿no es cierto? Ejemplo de CEP y de LMS es el Moodle, una plataforma común y corriente, cualquiera que la estemos usando, sea Moodle, sea Cloudline, sea Doceo, sea Chamilo, sea Dokeos, sea Edmodo, ¿sí? Cualquier plataforma. Aquí nos dice que cuando esos contenidos y esos procesos están inmersos en un campus virtual, están inmersos en una plataforma educativa, ¿sí? Luego de haber digitalizado todas las áreas académicas, han digitalizado algo que ya existió previamente y lo pusieron en una plataforma, ¿sí? Provenientes de un proceso presencial o a distancia. Vamos a hacer un ejemplo. Yo soy de la Universidad X y en la Universidad X me dicen, Pedro, mira, aquí están los módulos de educación presencial y de educación a distancia y queremos que, entre comillas, esto es muy famoso que se oye en todas partes, virtualices esta carrera, virtualices este módulo, virtualices esta materia, ¿sí? Vamos a ver que eso es muy falso, porque virtualizar algo no funciona así. Vamos a entenderlo acá, ¿ok? Cuando yo tomo algo que ya existió en la educación presencial y en la educación a distancia, y yo adapto eso a un proceso de educación en Internet,
Ese es un proceso de educación en línea. Es la modalidad educativa en línea. ¿Por qué? Porque estoy colgando en internet, estoy colocando o poniendo en internet, en línea, con conectividad, aquello que ya existió en la presencialidad o en la distancia. ¿Estamos entendidos hasta esta parte? Necesito que me confirmen, por favor, en el texto del chat, que estemos claros. Sí, su característica principal es de estructura de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque en la presencialidad y en la educación a distancia, ¿de qué se habla siempre? ¿De qué se habla en todas las capacitaciones? ¿De qué se habla en todos los manuales de educación? Se habla de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Enseñanza y aprendizaje. Entonces, cada vez que hablemos de enseñanza y aprendizaje, quiere decir que viene de los procesos presenciales, que vienen de los procesos a distancia, y por lo tanto estoy virtualizando, entre comillas, estos contenidos y estoy colgándolos en la red. Este es un proceso, es una modalidad en línea, aquella que toma algo que ya existió en la presencialidad, que ya existió en la modalidad de distancia, y lo estamos colocando en internet. ¿Por qué? Porque estamos basándonos en ¿qué? En el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Estamos entendidos? ¿Sí? Yo sé que parezco tonto, que estoy siendo redundante en aclarar, pero quiero que me entiendan el por qué. Vamos a la parte virtual. Vamos a entender justamente esta diferenciación. Miren, se entiende por la modalidad virtual cuando los contenidos y procesos operativos, administrativos y académicos fueron creados exclusivamente para la virtualidad. No tomamos algo que ya existió de la presencialidad. No. Eso lo dejamos. Estamos creando algo exclusivamente para esta modalidad virtual. No nos basamos en algo que ya existe en la presencialidad. ¿Sí? Con una metodología exclusiva de esta modalidad y que no se basa en la plataforma de educación virtual, sino que se basa también en procesos físicos y digitales que complementen tecnopedagógica. No hablamos en ninguna parte del proceso de enseñanza. En ninguna parte. ¿Por qué? Porque la virtualidad no enseña. La modalidad educativa en línea sí enseña. Primera diferencia. Modalidad en línea sí enseña. Se basa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el aprendizaje. Segunda diferencia. Modalidad de educación en línea usa exclusivamente los recursos y actividades que se encuentran disponibles dentro de un campus virtual, dentro de un CEP, o dentro de un LMS, dentro de un portal educativo, dentro de una plataforma como Moodle, Docker, o sea, Chamillo, etc. La modalidad de educación virtual no se queda únicamente en los recursos que tiene la plataforma, sino que sale de los recursos que tiene la plataforma y usa recursos incluso presenciales, incluso físicos. Ocupa Second Life, ocupa salones de videoconferencia, ocupa herramientas de la telefonía móvil, ocupa una gran cantidad de recursos externos, Facebook, Twitter, etcétera. Tenemos muchísimos, ¿verdad? No se basa solo en uno. Ya tenemos otra gran diferencia, ¿sí? Su característica principal, dice, es la generación de momentos de aprendizaje basados en la sociedad del conocimiento. ¿Cuál era la característica principal de la anterior? Voy a leer solo las dos. En línea, su característica principal es la estructura de enseñanza-aprendizaje. Y la de acá dice, su característica principal es la generación de conocimientos, generación de momentos de aprendizaje. Nosotros les damos allá la información y, entre comillas, erróneamente expresado, se les da el conocimiento en la educación en línea. En la educación virtual se les da los momentos propicios para que sean los estudiantes quienes generen ese conocimiento.
¿Tenemos clara esa diferencia grande que tenemos entre una y otra? ¿O les queda dudas con respecto a esa? Por favor, necesito que me comenten en el texto del chat. Si es que les queda alguna duda, sería bonito que lo comenten para poder aclararlo ahora que estamos acá. Somos pocos, así que vale la pena que hagamos un pequeño paréntesis en el caso de que no haya claridad en esta diferencia, ¿no es cierto? Ok, listo. Las otras son claras tomando en cuenta lo que está acá. Mixto y soporte. Hagamos la diferencia ahora. ¿Cuándo es una educación de modalidad mixta y cuándo es una educación de modalidad soporte? Vamos en la primera. Miren qué es cortico. Se entiende por modalidad de educación mixta cuando se fusionan dos modalidades, sea la presencial o la distancia, con la modalidad en línea. Se fusionan. Hagamos un recuerdo. Les invito a que recuerden cuando estaban en el módulo ESD, Educación con Soporte Virtual, y cuando ustedes tenían que exponer sobre el e-learning en un video. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo importante que hablábamos? Y hablábamos de algunos errores que se solían cometer clásicamente en los procesos de e-learning, del blended learning. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Justamente de esos detalles, hablemos en estos puntos. Miren, dice, con una distribución similar de la carga horaria de las actividades educativas, de los créditos académicos y del peso de la evaluación. ¿Se acuerdan en ESD que uno de los grandes errores era que se le daba más importancia a la presencialidad o más importancia a la virtual? ¿Se acuerdan? Y decíamos que lo importante es que tenga el mismo peso académico, las mismas horas académicas, el mismo número de créditos, el mismo valor de evaluación, un 50-50. ¿Por qué? Porque justamente en ese momento vamos a poder llevar a cabo, como dice en este momento, un modelo educativo mixto. ¿Sí? El e-learning. ¿Ok? Así que la modalidad mixta está clara. ¿Sí? Mitad presencial, mitad el proceso de educación en línea. O mitad a distancia, mitad proceso de educación en línea. Ahí se llama mixto. ¿Ok? Avancemos un poco más. ¿Sí? Sí, en algunos casos se les llama semipresencial. Ya vamos a aclarar un poquito la terminología, que no tenemos que luchar contra el mundo con esta terminología. Eso no es de un gerente. Ya voy a explicarlo cómo funciona. Vamos a la parte de soporte. En la parte de soporte, bueno, veamos la diferencia. Dice, aquella modalidad que de manera parcial, momentánea o esporádica usa los recursos de la modalidad de educación en línea. Mixta, 50-50. Soporte es solo un proceso en la virtualidad, solo un momento en la virtualidad, solo una actividad o un par de actividades, donde siempre está dominando la educación presencial o la educación a distancia. Y únicamente ciertos puntos, ciertos tópicos, ciertos ejercicios, ciertos espacios en los que la modalidad en línea nos va a entregar un soporte al proceso educativo. Es como una herramienta más la modalidad de educación online. Ahí se convierte en la modalidad soporte. ¿Lo tenemos claro entonces? Ya tenemos claras las 4 modalidades. ¿Sí? ¿Por qué me tomé el grosero atrevimiento de leerlo como que estuviéramos en la escuela? Porque en una simple lectura no siempre se logra entender esta diferencia abismal que normalmente nos confunde. Si nosotros que somos expertos en e-learning, que somos expertos en educación virtual, que hemos venido conversando de la modalidad educativa, todavía cometemos errores de confundir la modalidad de educación en línea con la modalidad de educación virtual, imagínense aquellas personas que no tienen nuestra preparación, aquellas personas que no han logrado diferenciarlo. Aquí vienen estos estándares. Y ahora, solo sin avanzar a las otras categorías, no me estoy quedando solo en esta. Imagínense ustedes van a una institución educativa y en esta institución educativa Y les contratan, les llaman a ustedes para que ustedes les asesoren y les dicen, mira, te comento Adelita, te comento Alexandra, Ángel, Lidia, María Promoto, les comento que nosotros tenemos una modalidad de educación virtual, ¿sí?
Y claro, ustedes en la conversación primero se admiran que esa institución tenga modalidad de educación virtual, ¿no es cierto? Y cuando ustedes se ponen a escucharles, cuando ustedes se ponen a conversar con ellos, se dan cuenta que bajo sus conocimientos como gerentes, bajo el dominio de los estándares que ustedes tienen de la fase de alcance, se dan cuenta que esa realmente no es una modalidad de educación virtual, porque resulta que tienen encuentros presenciales, porque resulta de que están tomando como base una metodología o técnicas de estudio a distancia, y en ese se están basando todos los procesos que están continuando entre, en comillas, la modalidad de educación virtual de esa institución, ¿verdad? Ojo, ¿qué haría un tutor? ¿Qué haría un experto en e-learning? Solo hasta ahí. O tutor o experto en e-learning. ¿Qué haría? El tutor o el experto en e-learning les explicaría o intentaría enseñarles a ellos la diferencia que hay entre la modalidad de educación virtual y la modalidad de educación con soporte, que es la que ellos tienen, ¿verdad? Pero ustedes son tutores, ustedes son expertos en e-learning o ustedes son gerentes. Entonces, si yo soy gerente, ¿qué es lo que debo hacer? Para mí como gerente, yo sé que la modalidad educativa que tiene esa institución no es virtual. ¿Que ellos la llaman virtual? Sí, pero no es virtual. Yo lo sé. Yo no tengo que estrellarles en la cara que están equivocados. No, no solo que no me va a permitir llevar una buena relación con ellos, no solo que no me van a dar el contrato porque voy a resultar pedante, no solo porque no me van a creer el punto, no, sino porque no es mi rol. El rol del tutor, el rol del experto en e-learning, que tal vez voy a tener a muchos debajo de mi cargo de gerencia, puedo hacer que después ellos les expliquen. Pero con que yo sepa que la modalidad real de ellos es la modalidad de educación con soporte, y yo oriente mis conocimientos para asesorarles en este estándar, eso es lo importante, porque eso es lo que hace el gerente. El gerente no está aquí para enseñar, eso lo hace el tutor. El gerente no está aquí para explicarles cómo manejar y cómo estructurarle, no, porque eso lo hace el experto en e-learning. El gerente está aquí para solucionar el problema que tiene esa institución. Y para eso yo necesito conocer los estándares. Necesito yo, en mis conocimientos, saber en qué modalidad está esa institución. Vamos, por favor, les invito a que nos vayamos un segundito hacia el caso número 2. ¿Sí? El caso número 2 nos pide que analicemos a la Universidad Técnica de Osorno, que queda en Temuco, en Chile, en Sudamérica. ¿Sí? Esa es la institución que nos toca analizar. ¿Ok? Tenemos al vicerrector de la universidad, a 3 tutores virtuales preparados por la UNESCO, al gerente de tecnología, al director de la modalidad de educación virtual. ¡Wow! Esta universidad ya tiene un director de la modalidad de educación virtual, miren, al director académico de la universidad y al administrador de la plataforma Doquios institucional, porque esta institución maneja Doquios. ¿Ok? Vamos a ir avanzando y yo voy a leer el primer ítem. Dice: poseen un servidor web propio e instalado en la institución con todos los estándares Cisco y Microsoft Windows Server. Quiero que nos olvidemos de la fase de presencia. Quiero que nos olvidemos de todas las otras fases. Quiero que nos concentremos solo en la fase alcance. Les pregunto a ustedes, ¿nos interesa el primer punto? Poseen un servidor web dedicado, propio e instalado en la institución con todos los estándares Cisco y Microsoft Windows Server. Cuéntenme en el chat, por favor. ¿Nos sirve ese tópico para nuestro análisis ahorita? ¿Sí o no? Solo para la fase alcance. Vamos, anímense. No, gracias Jesús, no nos sirve. No es de nuestra incumbencia. Tienen registrado un dominio educativo oficial por 10 años. Nos hubiera servido en presencia, ¿verdad? Ok, avancemos. Han instalado 2 plataformas Doquios, una para desarrollar cursos y otra para las actividades educativas formales con los estudiantes.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Avancemos un poquito más. Usan cuentas de correo electrónico institucionales. Poseen un portal diseñado en Macromedia DreamWorks y alimentado permanentemente por el Departamento de Tecnología de la institución. Muy bien. Un diseñador se encarga de apoyar al equipo de tecnología en el diseño de elementos de imagen corporativa para las aulas virtuales. Aquí me voy a detener y voy a hacer que ustedes regresen a los estándares. ¿Por qué? Nosotros vimos una sola categoría de estándares. ¿Cuál era? La categoría de modalidad. Vámonos a la categoría de incursión. ¿Qué pasa con la categoría de incursión? Tenemos incursión total, incursión parcial e inclusión paulatina. No voy a leerles y no voy a explicarles. Inclusión total, toda la institución. Inclusión parcial, un elemento. Inclusión paulatina, todos poco a poco. ¿No es cierto? Es lo que logramos entender. Para cada uno hay un estándar. No vamos a hacer lo mismo si es que toda la universidad va a entrar a la modalidad de educación virtual, o solo la facultad X va a entrar a la modalidad de educación virtual, o todos van a entrar de golpe y porrazo, o todos van a entrar paulatinamente. El proceso metodológico es diferente. El enfoque de los estándares de educación virtual es diferente. Ya lo van a leer y lo van a entender. Nos vamos al siguiente punto, a la siguiente categoría. Competencias. ¿Qué pasa con las competencias? Ustedes lo vieron conmigo en el Castillo del Logro. Tenemos los estándares, las marcas académicas y las destrezas y habilidades. Imagino que se acordarán los videos de los SBS, Standards, Benchmarks y Skills, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que revisamos eso? Standards, Benchmarks y Skills. ¿Se acuerdan? Aquí los tenemos en español: estándares, marcas académicas y destrezas y habilidades. Sí, pero no es lo mismo que vimos en MPA, en el Castillo del Logro. Aquí tenemos un enfoque un poquito diferente. ¿Qué quiere decir? Que si mi enfoque educativo para la modalidad de educación virtual, que es el diseño de las actividades exclusivamente como una metodología para la virtualidad, deben cumplir estándares, fijar marcas académicas y desarrollar destrezas y habilidades. ¿Cómo lo logramos? Entendiendo lo que está aquí. ¿Sí? Ya estamos enganchando. Ya tenemos 3 categorías enganchadas: la modalidad, qué tipo de modalidad educativa quiere o tiene realmente la institución. La siguiente categoría, la incursión. ¿Cómo quieren incursionar en la modalidad de educación virtual? Tenemos que analizarlo. ¿Cómo quieren hacerlo? Después, las competencias. ¿Cómo quieren desarrollar las habilidades y las destrezas? ¿Cómo quieren evaluarlas? ¿Cómo quieren alcanzar los estándares internacionales? Las 3 enganchadas. Vamos al siguiente. La educación. Qué raro. Estamos hablando de una modalidad educativa. Estamos hablando de los estándares de la educación virtual, y un estándar se llama educación, una categoría de estándares se llama educación. Pues bueno, aquí hay una cantidad gigantesca de preguntas que ustedes las analizaron y las revisaron como tutores y como expertos en MPA. Aquí tal vez el planteamiento es un poquito diferente, pero son las mismas preguntas. ¿Sí? Miren, vamos a la experimental. En experiencias, ¿sí? Dicen, ¿qué experiencias deben adquirir mis estudiantes? Qué interesante. Los contenidos que van a ser desarrollados, antes de ser desarrollados, deben contestar esta pregunta. ¿Qué experiencia deben, no quieren, qué experiencia deben adquirir los estudiantes? Después de leer esta pregunta, ¿qué experiencia deben adquirir mis estudiantes?, yo voy a regresar al análisis del caso, al caso 2, justamente en el ítem que me quedé al momento que conversé con ustedes. Dice, un diseñador se encarga de apoyar al equipo de tecnología en el diseño de elementos de imagen corporativa para las aulas virtuales. No lo está haciendo el tutor, está haciéndolo un diseñador. ¿Sí?
Vamos a ver, dice, la institución tiene bloqueado el uso de YouTube y redes sociales, tanto en los laboratorios de informática como en la biblioteca y en las redes inalámbricas. Todas las aulas se encuentran elaboradas bajo el formato SCORM, que permite la migración a cualquier tipo de plataforma e-learning. Los docentes recibieron 3 talleres de capacitación en el uso de la plataforma Dokios. Importante revisar los cuadros estadísticos, ¿sí? Y voy a saltarme un poco más. Voy a saltarme. Dice, ok, la dirección académica no está de acuerdo, dice, con los contenidos expuestos en las aulas virtuales. Voy a repetir, la dirección académica no está de acuerdo con los contenidos expuestos en las aulas virtuales. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos a 2 personas importantes en la reunión? Al director de la modalidad de educación virtual y al director académico de la universidad. Y en estas 2 cabezas no hay una concordancia, no se ponen de acuerdo. ¿Quién creen que va a tener que mediar ahí? El gerente. Y el gerente debe tener los datos necesarios para entender por qué el uno piensa una cosa y por qué el otro piensa otra cosa. Y tomar en cuenta nosotros en qué estándar quieren o debe estar esa institución. Voy a irme al final de todos los ítems, ¿sí? A ver, no tanto al final, vamos a ver por acá. Existe una pugna de poderes entre el gerente de tecnología y el director de educación virtual. ¿Qué tal? El gerente de tecnología lidera la propuesta y su visión es en extremo estructurada, manejada como un sistema de computación. Las facultades de sistema y telecomunicaciones son las únicas que han logrado iniciar actividades con las aulas, pero no tienen acogida estudiantil a sus propuestas. Bueno, aquí tengo muchos peros. Aquí tenemos un análisis de los datos que hemos encontrado. Y a diferencia de la primera conferencia, donde yo conversé con ustedes y empezamos a dar respuestas, en esta conferencia los voy a dejar picados. Así es, los voy a dejar picados. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos un caso. Tenemos 4 categorías de estándares interesantes, muy interesantes. No extensos, con excepción de la categoría de educación, donde sí es un poquito extensa por la cantidad de preguntas. Yo quiero que vayamos un momentito hacia el análisis. ¿A qué es lo que tenemos que hacer? Sí. Nos pide que clasifiquemos la información. Dice, divídete con tu equipo las diferentes categorías de los estándares de paz y alcance. Revisa la información clasificada en esta categoría. Analiza qué es lo que se necesita para lograr el éxito en este proyecto. La discusión y la exposición. Debes realizar una exposición elaborada y publicada en una herramienta denominada Prezi, todos la saben manejar, donde expliques a detalle cómo lograr generar el alcance académico correcto en el proyecto de la institución, para que las aulas virtuales cumplan con su cometido. Bueno, ahí está la división, los detalles, ¿sí? Y cabe recalcar que necesitamos el enfoque única y exclusivamente de la fase alcance. Preguntas. ¿Está difícil? ¿Está complicado? ¿Se me estresan o no? Cuéntenme. Cuéntenme, ¿qué opinan? Tenemos un caso, la Universidad de Osorno, en Chile, que tiene casi todo funcionando, pero hay pugna de poderes, pugna de entendimientos, una gran cantidad de desacuerdos, no solo en las cabezas, sino en los procesos operativos y administrativos de esa institución en cuanto al manejo de la educación virtual. ¿Sí? Conocemos los estándares, por lo menos las 4 categorías: la de la modalidad, la de la incursión, la de la educación y la de las competencias. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que analizar. Sí, tenemos que analizar. ¿Cómo lo deberíamos hacer como un gerente? ¿Cómo lo deberíamos hacer como un gerente? Tendríamos que clasificar la información. ¿En dónde? En los estándares que nosotros tenemos, desechando información que en este preciso momento no nos compete.
ustedes vieron que hay unos 2 o 3 datos que no nos sirven, ¿sí? No nos sirven. Sin embargo, vale la pena analizarlos. Si una institución tiene una plataforma Doceus y en esa plataforma Doceus están generados los contenidos y a los docentes les capacitaron en el uso de esas plataformas Doceus, aparentemente nosotros podemos decir que esos son detalles de la fase de presencia que se relacionan con el CEF, tanto con el bloque 2, ¿sí? de las aulas virtuales, como del bloque 4 de la capacitación docente, ¿verdad? Podríamos dejarlo ahí. Sin embargo, tal vez, si analizamos un poco más a profundidad, podemos determinar, quitándonos el chip de expertos en e-learning, quitándonos el chip de tutores, podríamos determinar que si están tan enfocados en una plataforma de educación en línea, de educación virtual, como es Doceus, que es muy estructurada, como veíamos antes, que decía el director del Departamento de Tecnología, y a los docentes se les capacitó en Doceus, ahí tenemos ya una característica de la categoría modalidad. ¿Cuál era? La modalidad de educación en línea. ¿Por qué? Porque se basa exclusivamente en una plataforma, en los recursos de un CEP, de un LMS, ¿se acuerdan? ¿Se dan cuenta qué importante que un ítem analizado por un tutor y por un experto puede ser enfocado automáticamente a la fase de presencia? Mientras que, analizado por un gerente, puede ser enfocado a un estándar de la fase alcance. ¿Me entendieron? ¿Sí me entendieron? Es decir, tenemos puntos, tenemos ítems que obtuvimos de la entrevista, información valiosísima de la entrevista. No la descartemos por descartarla. No la descartemos porque tal vez cumpla al 100% con las características de otra fase. Analicemos la conciencia. Puede ser que la logremos involucrar en alguna de las categorías de esta fase. Puede ser que sea importante en el desarrollo de nuestra estrategia para que podamos resolver el problema que actualmente tiene la institución. ¿Por qué? Porque puede ser que esta institución haya tenido el error de no darle importancia a que todas las aulas van a tener la misma imagen corporativa, porque pensaron que es solo de presencia, y ustedes como gerentes van a encontrar que tiene que ver o con la incursión o con la modalidad, o quizá incluso el desarrollo de competencias, o tal vez que responda a una de las preguntas que están señaladas en la categoría de educación. ¿Estamos entendidos? ¿Sí? Problema, como dice Ángel, es importante, es un problema típico en nuestros países. Es típico, ojo, tal vez una pequeña aclaración, no solo en nuestros países. Ustedes van a topar con unos casos de una realidad un tantito diferente a la latina, y van a ver que no es exclusivo de nuestros países, pero sí es típico. Es un caso típico. Una pugna de poderes. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento. Ustedes conocen los datos, ustedes conocen los estándares, ellos no. Ahí viene nuestra asesoría. Tienen que hacer una presentación en pricing, ¿sí? Vamos a ver cómo nos va. Lancémonos a un análisis. Acuérdense, olvídense un poco de lo que aprendimos, desaprendamos un rato, quitémonos todos los datos que conocíamos antes, todos los datos que tenemos en nuestra experiencia, y concentrémonos en los estándares. ¿Por qué los estándares? ¿Por qué son tan importantes los estándares en la gerencia? Porque el gerente que tiene claro los estándares puede resolver cualquier problema. Pero el gerente que conoce los estándares y no sabe analizar la información, no le sirve y queda un gerente inútil. El gerente es aquel que realmente conoce los estándares, analiza la información y puede analizarla junta para poder sacar resultados y por lo tanto soluciones. Ahí está nuestra diferencia como gerentes.
En educación virtual la creencia es fácil siempre y cuando sepamos la diferencia entre lo que es un estándar y cómo usarlo para resolver problemas, porque para eso es el gerente, para resolver problemas. ¿Ok? ¿Listo? Listo, chicas, chicos. Los dejo. En este caso, este es mucho más fácil. Ya aprendimos a manejarlo, ¿sí? Pueden manejarlo a nivel grupal. Sin embargo, como lo dije en la ocasión anterior, pueden hacerlo también a nivel individual. Voy a acomodar las fechas porque están alteradas las fechas. Sí, voy a cambiar un poco las fechas para poder orientarnos un poco mejor. Pero en esta semana, como lo coloqué en el grupo de Facebook la semana anterior, vamos a evitar prolongarnos. ¿Ok? Yo voy a seguir evaluando a los que me están entregando todavía los de la fase de presencia. No se preocupen, con mucho gusto lo seguiré haciendo. ¿Sí? Pero intentemos no retrasarnos en este caso. ¿Ok? Alcance es mucho más sencillo. Primero porque ya entendimos cómo funciona este módulo de creencia. ¿Sí? Un análisis de un caso, vemos los estándares, encontramos la información, la cotejamos, la clasificamos y damos una solución. Es sencillo. Ya conocemos el proceso del gerente. Ahora tenemos que analizar. Podemos analizarlo en grupo, podemos analizarlo en equipo, podemos analizarlo en el foro. Por ejemplo, los que estuvieron analizándolo en Facebook y estuvimos conversando algunos datos, muchos lograron encontrar las respuestas ahí en esa conversación. Les invito a que lo hagamos. Conversémoslo ahí, discutámoslo ahí, para tener los datos y después cada quien, si desea, lo hace en el individual, genera su presentación de precio y me la envía. No intentemos ser extensos, seamos cortos, seamos concretos. Sí, recuerden, no me interesa que me escriban un montón de bla 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 sobre los estándares, no. Miren lo que les estamos pidiendo en el documento, ¿cierto? Tienes que entregar esa documentación en Prezi en base a lo que te estamos pidiendo, muy concreto, muy claro, muy preciso. ¿Ok? ¿Sí? ¿No están activos los enlaces? Sí están activos. Presiona un F5, por favor, mi querida Yamila, para que se actualice la página, porque no estaban activos y lo activamos apenas estuvimos conversando hace un ratito. ¿Sí? No se preocupen, ustedes se pueden graduar perfectamente en mayo. Nosotros, a duras penas, llegaremos a la primera semana de abril, no se estresen. La fase de e-learning no tiene contenidos, es una página con una reflexión, ¿sí? La fase de capacitación es extremadamente sencilla y se abre en conjunto con la fase de interacción, así que no se preocupen, no se van a atrasar, ¿vale? ¿Sí? Ok, cuéntenme, preguntas, porque la idea de ahora son las preguntas, ¿sí? No, a ver, les comento cómo funciona esto. Nosotros quisimos nosotros tenemos un módulo preparado con nuestra querida Jimenita Pérez del módulo 4 para el proyecto final. Sin embargo, FATLA se excedió en el número de créditos y en el número de horas académicas solicitadas, es decir, estamos sobre el número de horas que solicita la Caribbean International University y sobre el número de créditos que ellos necesitan. Entonces, no podemos excedernos más de lo que está planificado. Por lo tanto, la nota que ustedes saquen en este módulo se duplica para la nota del módulo 4. No tienen que presentar ningún proyecto diferente al que ya presentaron cuando fueron los expertos en e-learning. Es decir, ustedes completan las actividades de este módulo y esa nota tendrán en el módulo 4. No tienen que hacer ningún tipo de proyecto. Ok, es que no se me estresen por eso. Pero, ojo, importante, tampoco se me descuiden de este de acá, porque gerencia es demasiado importante, ¿sí? Es demasiado importante gerencia. Así que ustedes la nota que tengan acá se duplica y tienen para la hora, ¿sí? Repito, nosotros teníamos todo listo para el proyecto, pero los de la Caribbean International University fueron muy claros. Tenemos exceso de horas. Ustedes habrán visto que actualmente el programa de expertos en educación virtual de FATLA cambió. Eliminamos un módulo, eliminamos el módulo 7 y estamos cambiando la estructura del programa exclusivamente porque estamos excedidos en la carga. Bueno, todos saben que es difícil FATLA, entonces sí, está cargado un poquito y estamos cambiando los esquemas
para que los convenios nos permitan completar el cuadro académico que nosotros tenemos planificado. ¿Sí? Ok. Bueno, me alegra que le tomen como una excelente noticia. Nosotros nos quedamos con las ganas de mostrarles un módulo más, el módulo de nuestra querida clínica. Ok. Bueno. Chicas, chicos, creo que nada más. ¿Sí? ¿Les parece si nos volvemos a encontrar el siguiente día martes? ¿Qué opinan? Ah, no. A ver, martes, ¿qué estamos? Déjenme confirmar algo. A ver si es que no me pierdo. Estamos... El siguiente martes es 31. Y después viene Jueves Santo y Viernes Santo, 2 y 3 de abril. ¿Les parece si nos podemos encontrar el martes 31? ¿Les parece prudente? Sí. Sí, mi querida María Eugenia. Puedes hacer el trabajo de precio en grupo y pueden mandarlo individualmente. No se preocupen. Es que si nos encontramos el martes 31 ya dejaríamos abierto como es capacitación e interacción. ¿Les parece? Entonces así, dejamos libre y nos encontraríamos el siguiente jueves después de Semana Santa. Así tenemos un poquito más de tiempo. ¿Qué opinan? Sí. No te preocupes, mi querida Yamila. Ahí te dejamos los datos con tus compañeros para que puedas enterarte. Bueno, quiero saber qué opinan, para ver si es que la mayoría... ¿Les parece si hacemos una... ¿Quién está de acuerdo de encontrarnos el martes 31? ¿O lo dejamos para después? Cuéntenme. A ver, ¿cuál es la otra opción? Les cuento. A ver, la una opción sería que nos encontramos el martes 31. El martes 31 tenemos la conferencia, ¿sí? O el martes 31 yo abro capacitación e interacción, ¿sí? Dejo abierto para que ustedes lo vayan desarrollando y tenemos la conferencia el siguiente martes, que sería 7 de abril. Pero ya estaría abierto, ustedes ya tendrían una semana para poder trabajar en el bloque. ¿Qué opinan? Es decir, el martes 31 se abre porque se abre capacitación e interacción. Se abren las dos. ¿Sí? Lo único que estamos discutiendo ahorita es si es que tenemos la conferencia el martes 31 o la esperamos al 7 de abril. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece si hacemos una... Vamos a ver... Conferencia, pongamos 31 de marzo y la otra pongamos el 7 de abril. ¿Sí? Ok, por favor, denme su voto. Una votación, denme su voto. Ah, no, no hay ningún problema en ninguna de las dos. Las dos tienen sus pros y las dos tienen sus contras. Vamos en el pro de la una, es como estamos haciendo la hora del alcance. No sean crueles, ¿cómo me van a empatar? Estamos 4-4 empatados. Ah. Vaya ustedes, qué crueles que son. Ah. A ver, votemos un poco más, por favor. 5-5. Qué crueles. Vamos a ver. No están activos los estándares al final. Déjame mirar lo que me estás contando para ver qué es lo que pasa. Déjame revisar. Mientras siguen ustedes en la votación. ¡Wow! 7-7. Dios mío, ustedes están como novio indeciso. A ver, tengo todo activo. Puede ser que mi querida Yamila, te sugiero que salgas de la plataforma, cierres la sesión y vuelvas a ingresar. ¿Sí? ¿Te parece? Ay,
Ok, te entendí. ¿Sí? En la opción que dice alcances. Sí, ok, no, eso los voy a retirar. ¿Por qué? Porque, es más, los quité porque me generó una confusión en los grupos anteriores y no quiero que ustedes se confundan. Sí, y olvidé de quitarlos en presencia, que están colocados ahí. Así que no, ignóralos, no te preocupes. Bueno, están 7-7, ok. Ahora voy a darles yo una solución. Sí, porque ustedes están graves, así me van a tener. Estamos 7-7, ¿qué ves? ¿Qué empate esto? Ok, bueno, les doy otra idea. ¿Qué opinan lo siguiente? ¿Sí? Para que no resulte tan complejo, voy a, el 31 de marzo, voy a tener la conferencia solo de capacitación. Y voy a abrir solo capacitación. ¿Sí? No, miento. Lo hagamos así. Ok, el 31 de marzo abro capacitación e interacción. ¿Sí? Y el 31 voy a tener la conferencia solo de capacitación. Y el 7 de abril voy a tener la conferencia de interacción. ¿Les parece? Así, no se pierden las dos. Pueden asistir a una de las dos. Y pueden ver los estándares de las dos. ¿Les parece? Tenemos dos conferencias. Por mí, con mucho gusto, los veo un ratico más. ¿Ok? Listo. Entonces, estamos comprometidos a la misma hora. ¿Por qué estamos tan tarde? Pues muchos de ustedes me escribieron que a las 20 horas que hicimos la primera ocasión no pudieron entrar todos y que era mucho mejor que nos topemos a estas horas. Entonces, por eso yo respeté las horas de ustedes. 21 horas 30. ¿Sí? Entonces, a las 21 horas 30, el 31, conversaremos sobre capacitación, que es la más sencilla. Así que se pierden esa, no se preocupen, no se estresen. Y la que considero importante, sí considero importante para que nos encontremos, es la de interacción, porque quizás es una de las más complejas. Así que esa sí, espero que no se la pierdan, el 7 de abril. ¿Ok? Entonces, martes 31 de abril, a la misma hora, en el mismo canal. Martes 31 de marzo. Martes 7 de abril, a la misma hora, en el mismo lugar. Ok, nos volvemos a encontrar acá. Cada martes tenemos una cita para que se aburran unas más conmigo. Ok, entonces, teniendo la cita el martes 7 de abril, quiere decir que entre el 10 y el 12 terminamos el módulo y se gradúan. Ya máster, ¿se dan cuenta? ¡Qué rapidísimo! Eso está excelente. Bueno, ok. Chicas, chicos, muchas gracias por haberme soportado un momento más. ¿Sí? Espero dispensen si me apasiono demasiado por esos temas que tengo que estar recalcándolos, tal vez demasiado insistente, pero me parece importante que notemos esas diferencias y evitemos cometer ciertos errores que se suelen cometer en el ámbito de la gerencia. Hay muchas personas que se han graduado de expertos en educación virtual que han llegado a sitios de llevar la gerencia y han cometido errores grandes y han tenido que salir de esas instituciones o no han logrado resolver los problemas o llegan e incrementan los problemas que ya se tienen. En base a esas experiencias es que hemos decidido montar este módulo de gerencia y learning y la idea es que a ninguno de ustedes les pase lo que les ha pasado a ellos y nos vayamos con la mente clara del creencia. ¿Vale? ¡Auch! No está listo lo del formulario. Gracias, María Eugenia. Déjame. Se suponía que la CIU debió activarlos ya. Ok. ¿Sí? Voy a hacerlo personalmente para que ustedes no se demoren más y tengan los datos claros. ¿Sí? Yo tengo los formularios y yo coloqué los formularios y solo tenían que poner el visto bueno para abrirlos. Entonces, si no lo han abierto, voy a abrirlos yo. Así que no se preocupen. Ok. ¿Sí? Listo. Sí, por supuesto. Si es que desean, pueden usar esta sala de conferencia para reunirse y para poder conversar. No se estresen ni se estén preocupando. No te ha llegado Paulina Rodríguez.
Paulinita, no te ha llegado el título todavía. Dame un segundo. Aquí las cosas hay que aprovecharlas de una vez, porque muy pocas veces estamos juntos. ¿Sí? Título de Paulina Rodríguez Hernández. Rodríguez Hernández. Colombia. ¿De qué promoción eres, Paulinita? Colombia. Si me ayudas, por favor. No, el digital del título no se envía. No se envía nunca el digital del título. Se te envía solo el físico, pero ustedes no necesitan el digital. Si ustedes no reciben todavía, tienen el código. Y con el código es suficiente, no se preocupen. ¿Sí? Sí, con el código no necesitan nada más, no se estén preocupando. Lo que sí necesitan es digitalizar su título de tercer nivel, ¿sí? El título de licenciatura, etc. Alexandra Castillo, mi querida Alexandra Castillo. Alexandra Castillo, Ecuador. Sí, también ayúdame por favor. Tu promoción, mi querida Alexandra. Estoy colocándolo justo ahorita a Douglas Vélez, que es el responsable. En Quito el 13 de diciembre. Tú estuviste conmigo en la graduación allí, ¿verdad? Los documentos que enviamos al inicio están en la SIU. Los documentos de la... ¿Cómo se llama? Los documentos de la... Se me fue el nombre. A ver. Bueno, ya me viene el nombre. Nosotros generamos todos los procesos. A ver, Eugenio Larte tampoco tiene la carta de la visa. Una pregunta. Les agradecería total sinceridad, por favor. ¿Ustedes han tenido respuesta por parte de la personera de la Caribbean, Liz Deiden, que está a cargo de esos procesos? ¿Han tenido respuesta de parte de ellos? Ninguna. Ok, muchas gracias. A ver. A ver. Déjame ver. Ok. Isabel Esga. Tú eres de Colombia, ¿no es cierto, mi querida Isabel? Tú hiciste un depósito en la cuenta de Fatla. Isabel, tú hiciste un depósito en la cuenta de Fatla y te deben devolver el dinero para que tú lo deposites en la SIU. ¿Estoy bien o estoy mal? Ok. Aunque, claro, te vamos a hacer, te puedo pedir un favor, mi querida Isabel. Envía una copia del depósito que hiciste a Fadla, ¿sí? A becas@fadla.org e incrementa los datos de tu cuenta para que nosotros hagamos la transferencia a tu cuenta con los mismos datos, ¿vale? Estoy colocando directamente aquí a las personas que son responsables de esos datos para que lo puedan tener. Voy a seguir leyendo, espérenme un ratico. A ninguno de los colombianos les han entregado la carta de la visa, ni a Paulina, bueno, solo a los colombianos, sí, solo los colombianos necesitan. Ángel me dice, yo lo localicé en Skype. Sí, normalmente los documentos ya están entregados.
miren, los documentos iniciales de eso se encarga Padla. Entonces, para que ustedes puedan continuar con la maestría es porque sus documentos fueron recibidos y fueron procesados, salvo a aquellas personas que se les comunicó que tenían que cambiar ciertos documentos. Que no se preocupen al respecto. Ángel, ¿puedo preguntarte otra cosa más? ¿Recibieron ustedes los certificados impresos de que no llegaron en la graduación? No sé si me puedes ayudar, Ángel, por aquí. El dato. Ecuador no necesita visa, mi estimado Ángel. Paulina, María Eugenia, Isabel. Sí. Paulina, María Eugenia, Isabel. Cartas para la visa. Ok. Tatiana me pregunta, dice, Pedro, dos consultas. ¿En qué fecha aproximado sería la graduación? Es para ir consiguiendo pasaje con tiempo. Soy de Manta, de Ecuador. Y la segunda pregunta, ¿debo sacar visa? Mi querida Tatiana, no necesitas visa. Y segundo, las fechas de la graduación deberían estar expuestas, pero estoy muy preocupado porque me están comentando que no tienen comunicación con Miss Leiden. Así que voy a pedirle que Jimena se haga cargo de toda la información y que ella les comunique, ¿les parece? Necesitamos fechas de graduación, de ración. Ok, listo. Venezuela tampoco necesita visa. Costa Rica tampoco, no, solo Colombia. De los que estamos ahorita en el grupo, los únicos que necesitan visa son los colombianos, nadie más. ¿Sí? Sí, las fechas están en la plataforma. Ah, ok. Listo, no se preocupe. Sí, ustedes no necesitan asistir exclusivamente a la del 19 de mayo, pueden asistir a cualquiera de las que vienen después, así que no se preocupen al respecto. Sí, viene el último grupo detrás de ustedes. Hay un grupo más que está ahorita en el módulo 2 de la maestría, que inicia, si no me equivoco, pasado mañana, y sería el último que sigue el proceso de maestría con FADLA, porque estamos cambiando las políticas. Voy a pedir que confirmen, ¿sí? Están fechas confirmadas, por favor. Ok. Listo, voy a pedir una conferencia directamente con Andrés Pastrana, el vicerrector académico de la Caribbean International University, para poder saber qué es lo que está sucediendo con la información y con los formularios que se suponía que ya deberían estar publicados y al aire. Vamos a ver, cuéntenme por favor, ¿qué más? ¿Qué otros datos? Aprovechemos cuando tenemos estas reuniones para que me cuenten todos los detalles que aparentemente puede ser que yo no tenga por qué estar ahí, pero puedo ayudar a encontrar datos. Por favor, confirmar fechas de graduación, porque sabía que era mayo 22. Ok, sí, estoy pidiendo las fechas de graduación confirmadas. Le enviamos correo, ok, enviaron correo a Pastrana y no tienen respuesta. Perfecto. ¿Sí? ¿Ese Pastrana es el expresidente? No, mi estimado Germán, no es un homónimo. ¿No te han confirmado los pagos realizados de la SIUM? Sí, ellos no tienen un sistema de confirmaciones, por eso que estábamos generando nosotros el formulario. Así que voy a activar el formulario. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, de paso, averiguo estos datos también para comentarles el 31 de marzo, ¿les parece? Voy a ver lo de la carta de la visa para la gente de Colombia, sobre los formularios y la confirmación de las fechas de graduación. Y sobre todo conocer cuál va a ser el proceso de comunicación porque no tenemos respuesta por parte del ISLEI. ¿Ok? ¿No me equivoco? Esos son los datos que tenemos hablados hasta ahorita. ¿Sí? Nos hicieron llenar un formulario de candidatos a graduarnos y está en el foro del módulo introductorio. Voy a revisarlo para saber cómo está ese asunto. ¿Ok? Eso salió esta semana. A ver. Ok, listo.
Voy a revisar. Lo más seguro de este problema es que porque no están activos los formularios no hay comunicación, porque no deben estar registrados los pagos. Así que voy a ponerme al tanto de eso. ¿Sí? Ténganme paciencia si les mando mensajes a lo largo de esta semana directamente por el mensajero del aula. Voy a estar un poquito más activo en el aula porque me preocupa un poco la parte de comunicación por parte de la CIU. Paulina, podrían entrar, pero deberían entrar esta semana. Deberían entrar esta semana. Tal vez a más tardar el lunes o martes de la semana que viene, porque vamos a cerrar los procesos de maestría hasta reunir nuevos grupos. La Caribe nos ha pedido, nos ha exigido que sean mínimo 50 personas por cada grupo, y hasta no tener los 50 no vamos a poder entrar. Eso quiere decir que tal vez, si es que llega a haber una siguiente edición de la maestría, esta edición de la maestría podrá abrirse tal vez en el mes de mayo del 2016. Así que está largo, y obviamente nosotros tenemos firmado el acuerdo y el compromiso para no incrementar los costos hasta la promoción que está detrás de ustedes. Es un grupito pequeño que viene detrás de ustedes que se va a graduar con ustedes. Entonces, después los procesos económicos cambian. Ustedes saben que no depende de Parla, eso depende de esa institución. ¿Sí? Por supuesto, Isabel, tienes toda la razón. Voy a revisar para que ustedes puedan, ¿sí? Y el 31 de marzo vamos a hablar exclusivamente de estos detalles relacionados a los procesos operativos y administrativos. Voy a empaparme de toda la información para tenerles todos los datos claros y avanzar tranquilamente hacia el proceso de graduación. ¿Les parece? ¿Sí? Ok. Chicas, chicos, les dejo. Descansen, por favor. Si se les ocurre algún otro mensaje, algún otro dato que se les haya olvidado por acá, mándenme un mensajito en el privado. Si cuéntenme, mándenme un mensajito en el privado para yo poder revisar y ver qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? ¿Listo? Listo. Isabel, también, mándame también por mi privado los datos de tu cuenta y los datos del depósito que hiciste, para ver cómo hacemos para que te devuelvan enseguida ese dinero. Sí, me preocupa mucho eso. Así que por favor, mándamelo de inmediato para poder revisar esos detalles. Ok. Listo. Descansen. Descansen, por favor. Un abrazo fuerte. Gracias por estar acá. Nos vemos. Bye bye.